Noticentro 1, CMI. Se volcó ruta escolar en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. 16 niños lesionados. Violencia en Antioquia. En un mes, 16 policías asesinados. En 7 meses se han registrado 353 ataques armados, revela informe de la policía. Hallan 1 tonelada de cocaína en bodega cerca del aeropuerto El Dorado. Se voló entrenador acusado de acoso sexual en Santander. Polémica en Cartagena por pareja que tiene relaciones en el centro histórico. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Esta mañana se volcó una ruta escolar en Ciudad Bolívar, esto es en el sur de Bogotá. 16 niños resultaron lesionados. Luisa Fernández, buenos días, ¿cómo ocurrió este accidente? Luisa, el accidente se presentó en la mañana de hoy en la vía que comunica a Mochuelo con la vereda Pasquilla, esto ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Los niños iban en una ruta escolar, cerca de 39 niños acompañaban o iban en esta ruta. También iba el conductor, la monitora y otra persona adulta mayor. Aseguran los primeros informes de la Defensa Civil y demás personas que llegaron hasta el lugar a atender la emergencia, que fueron 24 los menores de edad que resultaron lesionados y 3 adultos mayores, entre esos el conductor, la monitora y el otro adulto que los acompañaba. Aseguran que varios de ellos fueron trasladados a sitios médicos, a centros médicos, para atender con mayor profundidad tal vez las lesiones que pudo causarle este accidente. Lo que dicen hasta el momento las autoridades de tránsito y el mismo conductor es que mientras bajaba una de las pendientes se les fueron los frenos no le respondieron y con esto se provocó el volcamiento de esta ruta escolar en donde resultaron más de 27 personas heridas. Hasta el momento, lo que se sabe es que los niños están fuera de peligro, todavía no se conocen las condiciones de salud de las personas adultas que estaban también en esta ruta. Estamos esperando una respuesta por parte de la Secretaría de Educación para saber en qué estado estaba esta ruta escolar que terminó volcada en este sector rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Afortunadamente, como ya lo habíamos dicho, los niños están fuera de peligro y de los 39 que viajaban, 24 fueron los que resultaron lesionados. También se investiga cuáles fueron las fallas mecánicas que pudo tener esta ruta escolar y además si el conductor iba o no en exceso de velocidad. Es una noticia que vamos a desarrollar a las 12 del mediodía, Luisa. Pero también vamos a hablar sobre trabajo infantil porque se presentó una nueva denuncia de trabajo infantil en una de las plazas de mercado de Bogotá, específicamente la del 20 de julio, en donde en varios videos que entregó el concejal Oscar Baos se evidencia menores entre los 9 y 16 años de edad trabajando en esta plaza de mercado, algo que ya se había presenciado en la mayor central de abastos del país, que es Corabastos. Por eso, hoy se firmó el pacto de compromiso por parte del Gobierno Nacional y el Distrito para prevenir y erradicar el trabajo infantil en estas plazas de mercado, que de hecho es uno de los lugares en donde más se evidencian, porque según el ICBF han aumentado las cifras de trabajo infantil y también, o con esta mejor, la explotación laboral infantil en el país. Nosotros hablamos con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y también con la directora del ICBF, y esto fue lo que dijeron. Más que penalidades, ahorita estamos en una tarea de concientizarlos. No los utilicen y ofrecemos alternativas, todos programas sociales. En el caso de Bogotá, renta básica, ingreso solidario, a nivel nacional, familias en acción, o sea, una cantidad de recursos en los cuales podemos beneficiar a las familias, ayudar a las familias. Se estima que en todo Colombia hay cerca de 508.000 niños y niñas en trabajo infantil. De esos, directamente en Bogotá, se estima que hay 16.288 niños y niñas y adolescentes en trabajo infantil. Parte, como lo decía el ministro, se puede permitir que los niños y los adolescentes trabajen a partir de los 14 años con unos permisos específicos emitidos por las autoridades competentes. Margarita, varios puntos claves en este acuerdo o en este pacto que se firmó. Los padres se comprometieron a que si se ven obligados a llevar a los hijos al trabajo, los niños van a tener que ir a las aulas de lectura que se van a empezar a adecuar en las 19 plazas de mercado de la capital del país. Además, si son testigos de que otros padres están llevando a sus hijos para laborar, pues denunciar a través de la página del ICBF o al 123. Esto se puede hacer vía telefónica o se puede hacer a través de las plataformas de policía infantil y también del ICBF, incluso de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. A las 12 del mediodía tendremos más detalles de estas dos noticias. Margarita, nos vemos más adelante.
A esta hora, cuando son las 11:05 de la mañana, se adelanta un consejo extraordinario de seguridad en Bello, Antioquia, en donde el fin de semana fueron asesinados 2 policías. Autoridades ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que dé con los responsables. En un mes, Yusi Chaparro, ¿cuántas personas han sido asesinadas? ¿Cuántos policías han sido asesinados? Hola Margarita, buenos días. En tan solo un mes han sido asesinados 6, pero hay que decir que son 16 en total en todo el departamento de Antioquia en lo corrido de este año 2022. 11 pertenecen al departamento de policía de Antioquia, que comprende 100 municipios, y 5 pertenecían al departamento de policía de Urabá. Las autoridades están preocupadas, pues esto podría obedecer a un denominado plan pistola por parte del Clan del Golfo. Las víctimas más recientes ocurrieron justamente el día de ayer en el corregimiento de San Félix, aquí en el municipio de Bello, en donde a esta hora 11:06 de la mañana nos encontramos afuera de este Consejo de Seguridad. Se trata de 2 patrulleros que en impactantes imágenes se observa cómo llegaron hombres armados a un restaurante en donde ellos se encontraban desayunando cuando iban a iniciar su turno, y le disparan en repetidas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Andrés Camilo Andrade, de 25 años, y Giovanni Alcalá Ramírez, de 38 años. Estos ocurrieron ayer en el corregimiento de San Félix y se ofrece esta recompensa de 200 millones de pesos. Pero también hay que mencionar que se trató de un fin de semana violento contra la fuerza pública, pues se presentó otro ataque, esta vez no solamente con fusil, sino también con explosivos, con granadas contra una patrulla de policía en el municipio de Cañas Gordas, occidente del departamento de Antioquia. Ahí murió también otro patrullero de policía identificado como Sergio Orlando Vergara. A esta hora entonces se adelanta este Consejo de Seguridad para determinar quiénes son concretamente los responsables, identificados con los nombres de los cabecillas, pues ya, como lo decíamos ahora, se presume que sería el Clan del Golfo. Más adelante entonces regresamos desde el municipio de Bello con esta información. Yusi, muchísimas gracias. Y ante los hechos de violencia, un informe de la Dirección Nacional de la Policía revela que en 7 meses se han registrado 353 atentados terroristas. Cada 24 horas hay 2 hechos armados. Stig Luengas, buenos días. Detalles del informe. Margarita y televidentes, buen día. Pues mire, violencia sin control en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que este año se han perpetrado en todo Colombia 353 atentados terroristas. Una alta cifra que tiene muy preocupada a las autoridades, a la comunidad, y también lo que se está presentando en diferentes regiones, específicamente como Cúcuta, también en algunas regiones como Ocaña, en Córdoba. Mire, las cifras son muy preocupantes. Según este informe conocido por este noticiero, el incremento es del 178% frente al año anterior, porque el año anterior se presentaron 127 atentados terroristas. Este año son más de 350 por zona. Lo más preocupante se está presentando en norte de Santander con 83 atentados terroristas, Antioquia con 96, Cesar con 22, Chocó con 20, Sucre con 12 atentados terroristas, Córdoba con 11, Arauca con 9, Bolívar con 8 y Nariño con 6. También preocupa pues lo que están haciendo los grupos al margen de la ley, como es el ELN, el Clan del Golfo. Están utilizando diferentes equipos explosivos para atentar contra las comunidades y la fuerza pública. Conocimos por medio de este informe que con artefactos explosivos se han presentado 85 ataques, con armas de fuego 58, con granadas 16, 5 con minas antipersona, 3 motobomba y 2 carrobomba. Durante el primer semestre de este año 2022 se han incrementado muchísimo los hechos de violencia. Pues ahí, por un lado, hay una crisis dentro de estos grupos de enfrentamientos terribles, de disputas en algunas zonas de frontera sobre todo, pero también en el departamento del Cauca y en otras regiones como el Chocó. Por otra parte, han sufrido golpes graves y eso también lleva a que tengan procesos de recomposición, de enfrentamientos de diferente tipo, ¿no? Y finalmente, pues al término del gobierno hay más iniciativa también de la fuerza pública y acciones de retaliación y de visibilidad por parte de estos grupos.
Este año en promedio cada día se han presentado 2 atentados terroristas, 353 en total. Hablamos ahora de lo que ocurrió en la localidad de Fontibón, donde las autoridades, específicamente la Policía Antinarcóticos y la Policía Metropolitana de Bogotá, encontraron 1 tonelada de cocaína que iba a ser enviada hacia Centroamérica. Según las autoridades y según la primera información que recopilaron, llegaron 2 volquetas cargadas con esta cocaína, más de 1.100 kilos en estos 2 carrotanques. Llegaron hasta la localidad de Fontibón a una bodega donde estaba siendo empacada para luego ser llevada al Aeropuerto Internacional El Dorado. A partir de una denuncia recepcionada en la línea 167 de la Dirección Antinarcóticos, se despliegan las labores investigativas en el cual dan conocimiento de 2 vehículos tipo volqueta, los cuales provenían del Valle del Cauca con una sustancia clorhidrato de cocaína hacia la ciudad de Bogotá. En el despliegue de las actividades investigativas se ubican esos 2 vehículos en un parqueadero en el barrio Fontibón, en los cuales se detecta una sustancia cerca de 1.100 kilos de clorhidrato de cocaína. Detalles de estas noticias a las 12 del mediodía. Desde el Club de la Policía en el norte de Bogotá, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y en Santander se voló el entrenador de la Liga de Atletismo, que es acusado de violencia y acoso sexual. Ana Mercedes, ¿cómo es la historia? Hola Margarita, televidentes, los saludo desde la pista de atletismo de Bucaramanga, lugar donde vinimos a buscar al presidente de la Liga, el doctor Juan Gabriel Henao, quien fuera la persona que hiciera la denuncia a este entrenador Giovanni Blanco, acusado de abusar de más de 18 atletas y quien en las últimas horas fue enviado a la cárcel por un juez, pero que paradójicamente aún se encuentra libre. ¿Por qué? ¿Cómo reciben ustedes este hecho, presidente? Buenos días. Muy buenos días, pues es algo muy triste y frustrante porque las víctimas no entienden por qué razón en este momento el señor se encuentra libre y no le han hecho efectiva la orden de captura. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la audiencia? ¿Por qué no estuvo...? Pues la audiencia fue virtual y se le ordenó detención en el establecimiento penitenciario. Él debía presentarse el día sábado en la fiscalía para hacer efectiva la orden de captura y no se ha presentado. Ya hay lunes y pues estamos esperando que las autoridades competentes den una explicación del caso. Y muchos dicen que hoy ya está entrenando deportistas. Sí, se comenta que él hoy está con los atletas entrenando y dando direccionamiento a sus deportistas. ¿Qué piden las víctimas? ¿Qué va a pasar? Pues las víctimas piden que se haga justicia y que realmente pues se haga efectiva la orden de detención del señor y que pague por lo que ha cometido. ¿Qué delitos cometió? ¿Cuántos atletas? Son 3 delitos penales los que le imputan: acceso carnal violento, acto violento sexual y actos sexuales de menores de 14 años. Sí. ¿Cuántos deportistas? Son 9 mujeres las que se surtieron en efecto en la fiscalía para llevarlo o dar la detención de este señor. ¿Cuánto tiempo en esto? Este problema viene desde hace aproximadamente 25 años, según comentan varios deportistas. Bueno, más detalles, muchísimas gracias, presidente, más detalles de esta noticia y de este insólito caso en minutos. Es todo por el momento. Margarita, continúe usted con más información. Ana Mercedes, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. En cabalgata de la Feria de Buga muere un caballo y su jinete. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el Atlántico incautaron 300 kilos de cocaína en una lancha cerca a Puerto Velero. Jorge Castro, hay capturados. Muchas gracias, Margarita, muy buenos días. La vivienda está clausurada por recomendación del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla y de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero tenemos un testigo aquí, un habitante del barrio San Roque, don Francisco Pinto. ¿Qué fue lo que aconteció? Muy buen día. A las 7:15 de la mañana en adelante escuchamos gritos en las puertas. Casi en el momento pues salimos a ver qué pasaba y gritaban de que se nos vino abajo el techo. El techo es un plafón ya de antiguo, de mucho tiempo de construcción, y se les cayó a unos niños que estaban en el cuarto, en el tercer cuarto de la ubicación en orden del apartamento, de la casa. Lo atendimos, lo sacamos de ahí en compañía con los compañeros acá de las viviendas enfrente, adyacentes a ella. Y notamos después que eran heridas leves, se los entregamos a los agentes las transportaron a los hospitales. Y ahí ya sucedió lo que el cuerpo bombero investigaron acá y averiguando, en fin. Bueno, muy amable don Francisco Pinto, es vecino aquí del barrio San Roque. Estas viviendas tienen hasta 70, 80
años de haber sido construida, falta de mantenimiento, y se expresa por parte de algunos vecinos aquí del sector de la carrera 35 que la canalización del arroyo habría afectado las estructuras de estas viejas viviendas del barrio San Roque. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera que fueron capturados en alta mar por personal de guardacostas de la Armada Nacional. A bordo de una embarcación llevaban cerca de 380 kilos de cocaína que iban con destino a Centroamérica cuando fueron interceptados por unidades de guardacosta. Fueron capturados los 4 ciudadanos extranjeros, 3 jamaiquinos y 1 de nacionalidad venezolana. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, porque continuamos en la costa Caribe, vamos a Cartagena, donde hay polémica por una pareja que fue grabada teniendo relaciones sexuales en el centro histórico. Ante este caso y otras denuncias, hoy se realizará un plantón por parte de los habitantes de Getsemaní. Tatiana Rodríguez con el reporte. Margarita, televidentes, muy buenos días. Mire, esta escena en un balcón del centro histórico de la capital de Bolívar tiene bastante indignada a la ciudadanía, teniendo en cuenta que ya son varias veces las que se ha repetido esta escena en esta parte de la ciudad. Además, los vecinos del centro histórico manifiestan que son muchos otros problemas los que se presentan en esta parte de Cartagena, como la venta de alucinógenos, la prostitución y el alto ruido de las rumbas en altas horas de la noche. Pero vamos a hablar a esta hora con Ana María González, secretaria del Interior del Distrito de Cartagena. Muy buenos días. Para el caso de estas personas que tuvieron relaciones sexuales, ¿se impuso algún comparendo? ¿Cuál es la situación? Muy buenos días. Sí, efectivamente se les impuso un comparendo, pero definitivamente ahí tenemos que afinar las estrategias con Migración Colombia, porque este tipo de comportamientos se debían sancionar. Nosotros no somos policía moral, pero definitivamente hay que aplicar una máxima que es: a donde fueres haz lo que vieres, y esta ciudad no está para esas cosas. Lo otro que vamos a hacer es hacer una campaña internacional, porque si bien nosotros estamos promoviendo la ciudad con el mensaje adecuado, a nivel internacional nos están promoviendo con un mensaje muy inadecuado. Entonces vamos a hacer una campaña bilingüe con el apoyo, espero, de ProColombia y definitivo de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias. Hoy los residentes, por ejemplo, de Getsemaní, uno de los barrios del centro histórico, realizarán una protesta para rechazar todos estos temas como el ruido, la venta de alucinógenos. ¿Cómo está trabajando el distrito en este tema? Hemos realizado unas mesas de trabajo y vamos a realizar un consejo de seguridad, comunitario de seguridad ampliado el próximo jueves, que ya solicitó la comunidad. Yo estaré esta tarde acompañando la protesta de los vecinos y sabemos que hay unas problemáticas muy complejas que necesitan el concurso de todos. Muchísimas gracias, es la información por ahora que se registra desde Cartagena. Más adelante la ampliación de esta noticia. Nos vamos ahora al suroccidente del país, y es que durante las ferias de Buga, en el Valle del Cauca, un caballo y su jinete murieron atropellados por un camión. Alejandro González con el reporte desde el Valle del Cauca. Margarita, buenos días. Pues mire, esto sucedió en plena vía panamericana en la ruta que une a los municipios de Buga con Tuluá, cuando el jinete de este caballo se salió del recorrido de la cabalgata de la feria de este municipio y salió a esta vía principal y fue arrollado por un camión de carga. Ambos perdieron la vida, pero también hay muchas denuncias por parte de movimientos animalistas en el Valle del Cauca de que el recorrido no tuvo ningún control. Se ve claramente cuando algunos jinetes recorren algunas calles de este municipio en medio de los vehículos que transitan por las vías que no fueron cerradas para el recorrido. Las horas del cierre de la cabalgata no se cumplieron para sacar los caballos de las diferentes vías de este municipio y se están pidiendo que se prohíban estos municipios, porque recordemos que en el Valle del Cauca este es el segundo caso que se presenta en menos de un mes. El pasado 23 de junio también, cuando se abría la feria de Tuluá, en la cabalgata también falleció un caballo por causa de un infarto. Entonces se está pidiendo que se cancelen estos espectáculos que atentan contra la vida de los animales. Y en otras noticias, en el nororiente de Cali se registró este hecho donde un sujeto ingresa a un establecimiento comercial
y agrede con la cacha de su arma a la persona que vendía en este establecimiento, le hurta su celular, la agrede con la cacha y también le dispara con un arma traumática. Las autoridades a esta hora adelantan operativos para dar con el paradero de este sujeto y también se comprometen con los establecimientos comerciales de la ciudad para continuar con los operativos y evitar este flagelo del hurto en el comercio. De momento, este es el avance informativo desde aquí, desde Cali. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Europa Occidental lucha contra incendios forestales y se prepara para temperaturas récord que podrían situarse entre 38 y 40 grados centígrados. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los termómetros siguen este lunes al alza en Europa Occidental, donde se esperan récords de calor en Francia y en Reino Unido, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios forestales. Solo en Francia se quemaron unas 14.000 hectáreas, más que la superficie de París intramuros. Mientras en España los fuegos se han cobrado la vida de un primer brigadista y devoran 20.000 hectáreas de masa forestal, en al menos 5 regiones autónomas. Según la Comisión Europea, casi la mitad del territorio del bloque está en riesgo de sufrir sequías tras una falta de precipitaciones prolongada. Las temperaturas no bajan tampoco en el Reino Unido, donde las autoridades emitieron la primera emergencia nacional por calor extremo para este lunes y martes, en previsión de temperaturas que podrían superar récords, incluso el umbral de los 40 grados centígrados, un número que el mercurio en los termómetros nunca antes ha registrado en este país. It's very hot outside. I think staying in the shade is the best option you've got, and just keep hydrating yourself. Sunscreen obviously as well, but yeah, it's ridiculous how hot the weather's getting in Europe in general, I think. En España ya han muerto 360 personas a causa de las altas temperaturas desde el 10 de julio, una cifra que se eleva a 659 en Portugal. La ola de calor es la segunda registrada en menos de un mes en Europa en plena temporada turística de verano. Para los científicos, la multiplicación de estos fenómenos es consecuencia directa del cambio climático. 3 muertos y 2 heridos dejó un tiroteo en el centro comercial Greenwood en el estado de Indiana, Estados Unidos. Un tiroteo en el centro comercial Greenwood Park Mall en Indiana dejó 3 personas muertas y otras 2 heridas después de que un hombre ingresara con un fusil y varios cargadores hasta la plazoleta de comidas y comenzara a disparar a los comensales. Las autoridades informaron que el atacante, cuya identidad aún no es clara, murió en el lugar de los hechos luego de que un joven de 22 años le disparara con un arma legal que cargaba. La policía informó que 4 de las 5 personas baleadas eran mujeres, entre ellas una niña de 12 años que se encuentra en condición estable en un hospital. Una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó un duro informe sobre la respuesta policial durante la masacre en una escuela primaria de Texas, la cual tildó de haber sido caótica y apática. Un informe provisional de 77 páginas es la primera mirada integral de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, que describe un enfoque general indiferente por parte de casi 400 agentes que respondieron a la trágica masacre que dejó 21 muertos en la escuela primaria Ruff en Uvalde, Texas. De acuerdo con el informe, los agentes de las fuerzas del orden que participaron en el operativo no respetaron su formación y no pusieron la vida de las víctimas inocentes por encima de su propia seguridad. Desde la llegada de los primeros agentes a la muerte del tirador, pasaron 73 minutos, una demora inaceptable debido a una falta de mando que podría haber contribuido a la pérdida de vidas. Para la comisión, las fuerzas del orden comparten la responsabilidad sistemática por esta respuesta caótica y apática que cada vez genera más críticas tras la publicación de algunos videos del operativo en los que se ve la llegada del tirador con un rifle de asalto y luego la larga espera de los agentes en un corredor de la escuela. 5 heridos dejó un tiroteo en la zona VIP de una conocida discoteca en la ciudad de Marbella, en España. La fiesta se interrumpió violentamente a la madrugada cuando se inició una pelea y un hombre apuñaló a otro y este disparó. En el momento del suceso se encontraba Felipe Juan Froilán de Marichalar, nieto del rey emérito de España, Juan Carlos I, quien estaba celebrando su cumpleaños junto a sus amigos. El autor del disparo está bajo custodia policial. Y ahora les contamos en las noticias internacionales que en Nueva York se llevan a cabo jornadas masivas de vacunación ante el aumento de casos de la viruela del mono.
3 sitios de vacunación masiva contra la viruela del mono fueron abiertos en Queens, Brooklyn y el Bronx, en la ciudad catalogada como epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, con aproximadamente 400 personas afectadas que forman parte de los más de 1.400 casos detectados en todo el territorio. A pocos días de que se cumpla el 5º mes del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, la batalla por el sur del país invadido recrudeció en los últimos días, con las tropas rusas moviéndose desde Mariupol hacia regiones donde las tropas ucranianas están en la ofensiva. Funcionarios ucranianos afirman que hay un flujo constante de equipos militares rusos que siguen moviéndose desde el oeste de Mariupol hacia otras partes del sur de Ucrania. Además, afirman haber visto un gran convoy de hasta 100 unidades de equipo militar pasando por la ciudad en dirección a la región de Zaporilla. El gobierno de Panamá anunció un compromiso con organizaciones sindicales y populares para desbloquear las carreteras del país, tras alcanzar un acuerdo para rebajar los precios de los combustibles. Esto tras más de 2 semanas de masivas manifestaciones que mantenían paralizada la nación centroamericana, que experimenta una creciente inflación y donde los ciudadanos también exigen medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. $12 militares responden por 127 ejecuciones extrajudiciales en Valledupar. ¿Qué va a pasar con el metro de Bogotá? Alcaldesa Claudia López responde por empalme con el gobierno de Gustavo Petro. Se volcó ruta escolar en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. 16 niños lesionados. Violencia en Antioquia. En un mes, 16 policías asesinados. En 7 meses se han registrado 353 ataques armados, revela informe de la policía. Hallan 1 tonelada de cocaína en bodega cerca del aeropuerto El Dorado. Con Margarita Ortega. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1, CMI, 12 del mediodía. En el marco de una audiencia de reconocimiento de la Justicia Especial de Paz, 12 militares responden a esta hora por 127 falsos positivos cometidos por el batallón La Popa de Valledupar. Didier Chica está en el lugar. Didier, buenas tardes. Margarita, buenas tardes. Estamos hablando de 127 asesinatos que ocurrieron en los alrededores de Valledupar entre los años 2002 y 2005 y que, según lo que ha establecido la justicia colombiana, ahora en manos de la JEP, estos casos se trató de 127 asesinatos de indígenas y campesinos que fueron presentados por el ejército como muertos en combate, según lo que ha descrito aquí en esta audiencia hace unos minutos el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes. Este patrón se caracterizó por la existencia de una organización sofisticada para poder presentar estos homicidios como bajas en combate, lo cual comenzaba en las labores de inteligencia que eran falsas y culminaban con la aplicación de lo que se denominó el kit de legalización. Esto es la fabricación de las pruebas para poder hacer pasar estos actos como si fueran bajas en combate. Aparte de los 12 militares que están en este momento respondiendo aquí ante la JEP, por este mismo hecho o por estos mismos hechos fueron imputados otros 3 coroneles, los militares de más alto rango del batallón La Popa, quienes decidieron no admitir su responsabilidad y serán acusados por la JEP ante un tribunal. Se señaló en el auto 128 que Mejía Gutiérrez tuvo control sobre la organización criminal que se conformó dentro del batallón y fue quien activó el plan criminal determinado en dicho auto. Figueroa Suárez, por su parte, se sirvió de la organización y al tiempo que presionó a sus subalternos, usó distintos incentivos para que fueran reportadas las bajas exigidas y omitió de manera deliberada la adopción de acciones para evitar la comisión de estos crímenes.
Justo en este momento se está reactivando esta audiencia, es el momento en que van a empezar a hablar los militares y también las víctimas, los familiares de algunas de estas 127 personas que fueron asesinadas aquí en el departamento del Cesar. Yo me despido por lo pronto desde Valledupar. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchísimas gracias. Y a pesar de ser enviado a la cárcel, el entrenador de la Liga de Atletismo señalado de acoso sexual sigue libre. ¿Por qué? Ana Mercedes Ariza. Hola, compañeros excelentes, muy buenas tardes. Pues 3 días cumplió hoy prófugo este entrenador deportivo enviado a la cárcel por un juez en Bucaramanga tras ser acusado de haber abusado de más de 18 deportistas en esta región del país. Ni él ni su abogado se han hecho presentes. La verdad me lesioné la espalda y él me masajeaba, pero hubo unas veces que él se pasaba, que me bajaba la licra y los calzones y me masajeaba las nalgas, era tocarme. Así narró a este noticiero el pasado 18 de enero los abusos que fue víctima a manos de su entrenador Giovanni Vega Blanco, esta joven atleta de Bucaramanga. Las denuncias tuvieron eco en la fiscalía, que lo llevó a juicio y un juez de garantías lo envió a prisión el pasado viernes. Sin embargo, el acusado sigue libre y sin explicación alguna. Las víctimas están consternadas por esta situación, que es algo inexplicable, cómo es que ordena el juez la detención en el establecimiento penitenciario y no la han hecho efectiva. Pues esto ha afectado seriamente a la liga y a la credibilidad de los entrenadores deportivos, porque por uno, como se dice, pagan todos, y pues la gente piensa que todos los entrenadores se comportan de la misma manera y pues no es así. Al sexagenario entrenador le fueron imputados varios delitos. En los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a los cuales no se allanó. Y a la par de las acciones judiciales, los atletas también piden al Ministerio del Deporte haya sanciones para las prácticas de abuso y maltrato a los deportistas. Esta es toda la información desde la Ciudad Bonita. Para Noticentro 1, CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Igualmente, Ana Mercedes, hay expectativa por el futuro del metro de Bogotá con la llegada del presidente electo Gustavo Petro, quien ha defendido el metro subterráneo. Hoy la alcaldesa Claudia López contó detalles del empalme en el proyecto de movilidad más importante para la capital. Luisa Fernández, ¿qué dijo la alcaldesa? Margarita, lo que ha dicho la mandataria es que en los encuentros que ha tenido con el presidente electo Gustavo Petro no se ha hablado ni de una modificación ni de frenar la construcción que ya avanza de la primera línea del metro y tampoco sobre la segunda línea que está en estudios. Lo que dice también la alcaldesa Claudia López es que el empalme avanza positivamente. Este fin de semana, nuevamente, la primera línea del metro fue el eje de opiniones del presidente electo Gustavo Petro. Bogotá y Quito arrancaron más o menos al mismo tiempo sus proyectos de metro. Ellos lo terminaron. La decisión de suspender el proyecto metro subterráneo de Bogotá trajo como consecuencia que los 7.000 millones de dólares que valía, 14 billones de pesos para el 2016, hoy son 30 billones. Un costo que podría elevarse si en la revisión de los estudios técnicos y financieros el gobierno entrante decidiera suspender la construcción que ya inició. La alcaldesa de Bogotá afirmó que el empalme enfocado en movilidad sostenible, que incluye el metro, avanza positivamente. Nosotros acordamos con el señor presidente mirar varios temas en los que trabaja Bogotá y Nación. Uno es movilidad, por supuesto ahí están los proyectos del metro y de varias iniciativas de movilidad limpia y sostenible, cables de Bogotá. Bogotá está en este momento preparando, no solamente avanzando en la primera línea del metro, sino muy pronto tendremos los recursos para contratar la segunda. Estamos contratando los estudios y diseños definitivos de 3 cables más en nuestra ciudad, de los 7 que esperamos hacer en los próximos 15 años. Sumado a los temas de movilidad, la mandataria aseguró que ya se entregó al equipo de empalme la información de los predios que podrían utilizarse para la construcción de universidades públicas. Es la primera vez, así lo comentábamos con el señor presidente electo Gustavo Petro este fin de semana, que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con representantes internacionales de CIDEO y Metrópolis. Es la primera vez en la historia que tendremos la fortuna de que coincida un gobierno progresista en el gobierno nacional y un gobierno progresista en Bogotá y en varias ciudades de Colombia. Eso nos hace mucha ilusión, estamos seguros que vamos a trabajar de la mano y a sacar adelante las expectativas que más le ilusionan por el cambio a los ciudadanos que votaron por esa opción, que votamos por esa opción. El próximo 27 de julio habrá un nuevo encuentro entre la alcaldesa y el presidente entrante.
Margarita, y nos acaba de llegar información sobre las personas que fueron trasladadas a centros médicos por el accidente en Mochuelo. En total, 29 niños y 4 adultos, un total de 33 lesionados trasladados a centros médicos por sus heridas. 39 niños de la localidad de Ciudad Bolívar iniciaron su día con ánimo de llegar a la institución en la que estudian. Sin embargo, en la carrera 17A con calle 81 Sur, vía Mochuelo, su ruta escolar se volcó al parecer por fallas mecánicas. El testimonio de mi hermana es que venían en el bus. Pues mi hermana me cuenta que el bus no iba a una velocidad muy rápida, el bus venía a una velocidad lenta, digamos por lo que es una curva. Entonces pues adelante venía el otro bus con los otros compañeros y lo que me cuenta mi hermana es que el bus empezó a ir lentamente hacia el otro lado. Entonces pues una hipótesis que plantea mi hermana es que el bus trató de irse hacia el poste para no llevarse al otro bus y causar un accidente peor, porque me cuenta que tal vez el bus se quedó sin frenos. Los heridos fueron enviados a centros médicos de la capital. Según las autoridades, todos están fuera de peligro. El distrito y la policía de tránsito investigan las posibles causas del accidente. A esta hora la vía Mochuelo continúa cerrada mientras se retira el vehículo. Más de 5 horas han pasado del accidente y ni la Secretaría de Educación se ha pronunciado sobre las fallas mecánicas, ni la Secretaría de Salud se ha pronunciado sobre las lesiones de estos menores de edad. Desde el occidente, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Un bebé de 9 meses lucha entre la vida y la muerte por un presunto error en la aplicación de un medicamento en el Hospital La Misericordia. Sara y Sofía Godoy, de 9 meses, fue hospitalizada el 12 de julio tras presentar una dermatitis atópica. Para el tratamiento debía recibir 3 miligramos de medicamento. En su lugar recibió 100 miligramos, razón por la que la menor se encuentra en delicado estado de salud. En ese momento mi hija blanqueó los ojos, se puso tiesa, morada, que yo la alcé y yo prácticamente puedo decir que mi hija estaba muerta en ese momento. Tras diferentes complicaciones con la salud de la menor, Saraí fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos en donde recibe tratamiento médico. Mi hija en este momento presenta una bacteria infecciosa en la sangre que está comprometiendo, se salió y está comprometiendo todos sus órganos. Ayer tuvo una recaída súper fuerte, se fue a reanimación, mi hija está vomitando sangre. Yo hablé con la gestora administrativa y un doctor, me decían, mamá, estamos poniéndole la cara porque ya tenemos más o menos como una respuesta a lo sucedido. Le pedimos disculpas porque esto nunca pasa y no ha pasado, ni debería pasar, pero sí aceptamos que hubo una desviación de medicamento. Actualmente, la madre ya tomó las acciones legales pertinentes y está esperando una respuesta clara acerca de la salud de su hija de parte de la institución. En Antioquia, en un mes, 11 policías han sido asesinados. El caso más reciente es el de 2 uniformados víctimas de la violencia en Bello, donde a esta hora se realiza un consejo de seguridad. El ataque ocurrió cuando este hombre entró a un restaurante y disparó varias veces contra los 2 policías que se encontraban desayunando en el corregimiento de San Félix, municipio de Bello, Antioquia. Allí murieron los patrulleros Andrés Camilo Andrade, de 25 años, y Giovanni Alcalá Ramírez, de 38 años. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información de los responsables. Fueron vilmente asesinados 2 hombres de la policía, los que correspondían al cuadrante de esta zona, adscritos al comando de la estación Bello. Y conjuntamente con la policía ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes nos den la información y dar con los autores de este vil crimen. Pero no fue el único ataque contra la fuerza pública en Antioquia. Horas antes se presentó una emboscada con explosivos a una patrulla de policía en el municipio de Cañas Gordas. Un policía murió y 4 resultaron heridos. Las autoridades atribuyen estos hechos violentos a un denominado Plan Pistola por parte del Clan del Golfo, que ya ha dejado 16 uniformados de policía muertos en lo corrido del año 2022. Ante los hechos de violencia, un informe de la Dirección Nacional de la Policía revela que en 7 meses se han registrado 353 atentados terroristas. Cada 24 horas hay 2 hechos armados. Stig Luengas, detalles del informe.
Hola Margarita y televidentes, feliz tarde. Pues mire, el terrorismo no da tregua en Colombia. Conocimos un informe de la Dirección de la Policía Nacional que da cuenta que en este año se han presentado 353 atentados terroristas. Lo más preocupante en este momento se está presentando en norte de Santander y en Antioquia. Violencia sin límites en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Dirección de la Policía Nacional que da cuenta de 353 atentados terroristas que se han perpetrado este año. La cifra deja ver que en promedio diariamente hay 2 hechos de orden público que afecta a comunidades y fuerza pública. Hay una actividad intensa con actos terroristas y mucha violencia en zonas donde hay de estos grupos residuales que quedaron por fuera del proceso con las FARC. Las incursiones en Arauca y en Catatumbo, en zonas de frontera. La cifra está disparada, pues el año pasado fueron 127 atentados terroristas para el mismo periodo. Representa un aumento de más del 178%. Por regiones, norte de Santander ha confirmado 83 atentados, Antioquia 96, Cesar 22, Chocó 20, Sucre 12 atentados terroristas, Córdoba 11, Arauca 9, Bolívar 8, Nariño 6. Ha seguido el asesinato de líderes y esto lo que da es un mensaje para el nuevo gobierno, de que hay que redefinir la estrategia, una estrategia de seguridad humana, no una estrategia de guerra y de lucha entre grupos armados, sino mucho más integral, con un gran respaldo de la sociedad dentro del gran acuerdo nacional. De los 353 atentados terroristas de este año, 85 se han perpetrado con artefactos explosivos, con armas de fuego 58, 16 con granadas, 5 con minas antipersona, 3 motobombas y 2 carrobombas. Y en otras noticias, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, las autoridades, específicamente la Policía Antinarcóticos, encontraron 1 tonelada de cocaína. Esta había llegado desde Valle del Cauca y sería distribuida en pequeñas dosis, una parte en Bogotá y otra sería enviada hacia Centroamérica por el Aeropuerto Internacional El Dorado. En la localidad de Fontibón, la Policía Antinarcóticos y la Policía Metropolitana de Bogotá encontraron 1.100 kilos de cocaína que serían enviados hacia Centroamérica. Según información de las autoridades, la cocaína llegó desde Valle del Cauca y estaba siendo empacada en una bodega cerca al aeropuerto El Dorado. A partir de una denuncia recepcionada en la línea 167 de la Dirección Antinarcóticos, se despliegan las labores investigativas en el cual dan conocimiento de 2 vehículos tipo volqueta, los cuales provenían del Valle del Cauca con una sustancia clorhidrato de cocaína hacia la ciudad de Bogotá. En el despliegue de las actividades investigativas se ubican esos 2 vehículos en un parqueadero en el barrio Fontibón. En el operativo no hubo capturas. Con esta información me despido desde el norte de Bogotá, en el Club de la Policía. Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Son las 12:16 minutos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el Atlántico incautaron 300 kilos de cocaína en una lancha cerca a Puerto Velero. Personal de guardacostas de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea interceptaron una lancha a 7 millas náuticas de Puerto Velero Atlántico. En el procedimiento decomisaron 380 kilos de cocaína que estaban distribuidos en 407 paquetes en 16 tulas. Este importante resultado se dio luego que unidades de la Armada de Colombia pertenecientes a la estación de guardacostas de Santa Marta lograron la detección de una embarcación sospechosa que tendría rumbo hacia Centroamérica transportando este importante alijo. En el procedimiento fueron capturados 3 ciudadanos jamaiquinos y un venezolano. Esta embarcación era tripulada por 4 personas que al percatarse de la presencia de las unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea arrojaron una cantidad indeterminada de bultos que fueron recuperados por las unidades de la Armada de Colombia. La embarcación fue llevada a tierra para desembarcar la droga y ponerla a disposición de la Fiscalía, igual que los 4 capturados. Y durante las ferias de Buga, en el Valle del Cauca, un caballo y su jinete murieron atropellados por un camión.
En plena vía panamericana, en la ruta que comunica a Buga con Tuluá, sucedió esta tragedia cuando un camión de carga arrolló a un caballo con su jinete que se habían salido del recorrido de la cabalgata de la feria de la Ciudad Señora. El equino y el hombre perdieron la vida. Por esto, desde la Asamblea del Valle del Cauca se está enviando un informe a la Procuraduría para que investiguen este hecho y piden cancelar este tipo de eventos. No hay control sobre la cabalgata, no hay control sobre tantos jinetes montando en equinos y teniendo en cuenta que son vías urbanas donde transitan vehículos, no hubo una delimitación de esta ruta de la cabalgata. Desde la alcaldía de Buga señalaron que cumplieron con todos los controles. Durante la cabalgata, la Secretaría de Gobierno con sus funcionarios estuvo en control de la seguridad del evento, al igual pues en compañía de la Policía Nacional. Este es el segundo caso en menos de un mes en el Valle del Cauca. El pasado 23 de junio también murió un caballo por un infarto en la cabalgata de la Feria de Tuluá y hay preocupación desde los movimientos animalistas del departamento porque hay anunciadas otras 2 cabalgatas, una en Bugalagrande y otra en Caicedonia, el próximo mes de agosto. Al regresar a Noticentro 1 CMI, espere, polémica en Cartagena por pareja que tiene relaciones sexuales en un balcón del centro histórico. Hay polémica en Cartagena por una pareja que fue grabada teniendo relaciones sexuales en el centro histórico. Ante este caso y otras denuncias, hoy se realizará un plantón por parte de los habitantes de Getsemaní. Tatiana Rodríguez con el reporte. Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Será a las 4 de la tarde con el fin de que el distrito tenga soluciones definitivas a todos estos problemas. Se volvió a repetir la bochornosa escena en el centro histórico de Cartagena. Una pareja de extranjeros tuvo relaciones sexuales al aire libre sin importar la mirada de decenas de personas. El hecho se registró en un balcón colonial y fue captado por un ciudadano que pasaba por el lugar. Entonces pues creo que es algo que no se debería hacer y que deberían tenerse o tomarse las sanciones correspondientes para este tipo de hechos, de situaciones. Las situaciones son malas, mal ejemplo para la juventud, para los niños, son mal ejemplo. Tras el hecho, a la pareja procedente de Nueva York le fue impuesta una multa por la Policía Metropolitana de Cartagena de 533.228 pesos. La Secretaría del Interior también se pronunció. Efectivamente se les impuso un comparendo, pero definitivamente ahí tenemos que afinar las estrategias con Migración Colombia porque este tipo de comportamientos se debían sancionar. Este tipo de situaciones no son las únicas que están aquejando al centro histórico. Los residentes señalan que hay exceso de ruido por las rumbas hasta altas horas de la noche, venta de alucinógenos, aumento de la prostitución, entre otros problemas. Esto desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Y hasta aquí las noticias. A continuación, La Rosa de Guadalupe. Los esperamos a las 8 de la noche en Noticentro 1 CMI, emisión central. Feliz noche.